Listo, entonces chicos, vamos a empezar. Voy a compartirles pantalla, ¿sí? Del material didáctico que vamos a utilizar en esta clase. Ustedes recuerden que pueden revisarlo también en su plataforma. Ahí está, y al finalizar la explicación, les voy a explicar la actividad que deben hacer, ¿ok? Entonces, por favor, traten de prestar atención para que podamos desarrollar la clase, ¿ok? El tema que vamos a ver el día de hoy se denomina tendencias actuales en el diseño curricular. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué es lo que nosotros, qué enfoques podemos nosotros incursionar en el diseño curricular, tanto en la planificación que nosotros como docentes debemos preparar y todos los cambios que han ido teniendo para mejora de la educación. ¿Okay? Entonces, hay algunas perspectivas críticas sobre el currículo y que debemos tomar muy en cuenta al momento de nosotros poder planificar, y son tres elementos importantes: relevancia, equidad y el enfoque integral. ¿Ok? Entonces nosotros ya sabemos lo que es el currículo, ya conocemos los elementos que conforman el currículo. Sí es importante tomar en cuenta esta perspectiva para nosotros como docentes poder analizar y ayudar a nuestros estudiantes y que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos nosotros de relevancia, ¿sí? Hablamos de responder a las necesidades y a la realidad que nuestros estudiantes están viviendo y que tienen dentro de la sociedad en la que se encuentran. Nuestra planificación debe ir ligada a la realidad y obviamente a lo que nuestro estudiante necesita, no alejado de ese englobo, ¿sí? Cuando hablamos de equidad, recuerden lo que habíamos mencionado, esto promueve la igualdad y las oportunidades importantes de la inclusión de todos aquellos estudiantes que tienen una discapacidad, que tienen una condición física diferente. Debemos buscar el equilibrio, lo que hablábamos la anterior semana, ¿se acuerdan? Buscar el equilibrio y no hacer a un lado a aquellas personas que más necesitan de nuestra ayuda, ¿ok? Y tenemos el enfoque integral, ¿sí? Que este ya va con el desarrollo holístico del estudiante. ¿Qué quiere decir holístico? Usted ya sabe, va más allá de los conocimientos, sino que aplicarlos a la realidad, aplicarlos a la realidad que nuestros estudiantes están viviendo y que es en beneficio de ellos también. ¿Okay? Entonces, estos tres elementos son muy importantes dentro del currículum. ¿Sí? Recuerden, relevancia, equidad y el enfoque integral. Estamos hablando de los enfoques innovadores, ¿sí? Que debe tener el diseño curricular. En esta parte son tres elementos importantes que debemos tomar en cuenta. ¿Okay? ¿Pasa algo? ¿Me están escuchando? No sé qué sucede. El foco es nuevo. Por favor, no interrumpa la clase, estoy dando la clase y ponga atención, por favor. Bueno, voy a continuar. En esta parte tenemos los enfoques innovadores y emergentes del diseño curricular y tenemos tres aspectos importantes, ¿sí? El aprendizaje que nosotros debemos desarrollarlos debe ser en base a proyectos, utilizar la gamificación y también el pensamiento de diseño. Vamos a analizar cada uno de estos para ver cómo se involucran dentro del currículo y dentro de la planificación que nosotros debemos realizar, ¿ok? Cuando nosotros hacemos nuestro plan de clase debe estar ligado a proyectos, ¿sí? Porque los proyectos interdisciplinarios permiten que los estudiantes se acerquen mucho a la realidad en la que ellos se desarrollan, ¿sí? Cuando nosotros integramos las materias, las 4 materias importantes del currículo que son lenguaje, matemáticas, naturales y sociales, cuando integramos las 4 materias es importante, ¿sí? Para que nosotros cada una de ellas analicemos el beneficio que tienen en la realidad, cómo yo aplico, cómo yo soluciono, y cuando integro yo las 4, entonces hago que mis estudiantes amplíen sus conocimientos y se acerquen mucho a la realidad en la que ellos se desenvuelven. ¿Okay? Cuando hablamos de la gamificación, ¿sí? Es importante recordar que ustedes van a trabajar con niños, ¿sí? Entonces recuerden que los niños son inquietos, que a los niños les gusta estar activos, que a los niños no les gusta estar sentados, ¿ok? Entonces, por lo tanto, es importante promover los elementos del juego para que el aprendizaje sea interactivo y motivador. Yo qué sé, si yo hago en mi evaluación una ronda de preguntas orales a mis estudiantes, bueno, voy a tener una pelotita y mientras la pelotita y hago el juego de tingo, tingo, tan, ¿ya? Estoy integrando el juego con el contenido para ver si es que mis estudiantes aprendieron y, bueno, pues captaron el contenido científico, ¿ok?
Entonces, el juego, la gamificación, juega un rol muy importante dentro de la planificación. No nos olvidemos de esa parte porque recuerden, los niños son muy activos y depende mucho de nosotros el ser activos para que ellos también desarrollen esa integración en el juego, ¿ok? Y recordemos que el pensamiento de diseño sí está enfocado a promover la creatividad de nuestros estudiantes, ¿ok? Entonces no nos centremos en que mi estudiante tiene un cuaderno, mi estudiante únicamente debe escribir en el cuaderno, debe copiar y ya, sino que al contrario, yo promover la creatividad, buscar material didáctico, buscar herramientas, buscar opciones para que mis estudiantes desarrollen la creatividad. Lo que decíamos el ejemplo de la anterior clase. En naturales doy la clase de las plantas, ¿ok? ¿Cómo eso yo le llevo a la creatividad? Hacemos un collage de plantas, vamos al jardín del colegio, recolectamos plantas, pegamos, hacemos un collage, entonces voy promoviendo la creatividad de mis estudiantes y voy desarrollando también el contenido que mis estudiantes deben ver, ¿sí? Entonces, miren lo importante que les decía en la anterior clase, nosotros como docentes debemos ser muy creativos para realizar las actividades, ¿ok? Y tenemos, importante, no se olviden, la tecnología. La tecnología es un aspecto muy importante dentro de educación, ¿sí? Entonces, dentro de mi planificación jamás se me puede olvidar el incluir a la tecnología. Y recordemos que ahora la tecnología ha ido avanzando mucho. Por lo tanto, tenemos 4 elementos importantes que nosotros podemos hacer uso dentro de nuestra planificación. Recordemos que gracias a la tecnología nosotros podemos tener un aprendizaje en línea. Hay plataformas, hay recursos digitales, por lo tanto el aprendizaje se vuelve flexible para mi estudiante, ¿sí? Ahora usted dirá, pero ya ahora en los más pequeños es mucho más complicado realizar esa actividad de que se conecten, que estén ahí. Sí, correcto, muy bien. Pero yo como docente puedo implementar eso también. A ver, digo, ok, si yo les mandé una tarea, bueno, siempre hay el papito que dice, no sabe qué tiene que hacer, se olvidó lo que tiene que realizar. Bueno, pues entonces yo buscaré, digo, yo haré un video en el cual subiré a la plataforma o enviaré vía redes sociales para que mis estudiantes vean las actividades que deben hacer a través de esa red tecnológica. Entonces, promuevo el aprendizaje y también voy, retroalimentando el contenido que ellos deben saber, ¿sí? Realidad aumentada, ¿sí? Todos sabemos la importancia de la inteligencia artificial ahora, la realidad aumentada, acercarnos un poco más a la realidad. Con niños es mucho más difícil sacarlos a una actividad extracurricular fuera del colegio, sí, a una salida pedagógica, pero la realidad aumentada me permite a mí acercarlos a mis estudiantes, sí, al contenido. Si yo digo, bueno, pues en sociales estamos viendo sobre los museos, y digo, bueno, pues, pero es que el museo, me inventó, la casa presidencial está en Quito y yo estoy en el oriente, ¿y cómo les lleva a que conozcan? La realidad aumentada es un aspecto muy importante que usted puede utilizar para llevar el paseo virtual a sus estudiantes, ¿sí? Entonces, mire que puede utilizar para varias actividades, ¿sí? Y la computación es importante, ¿sí? Si usted sabe utilizar la computadora, sus estudiantes también van a estar en capacidad de utilizar el mismo recurso también, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite a mí mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, hacia que mis estudiantes se sientan activos, estén motivados, ¿sí? A realizar las diferentes actividades que yo estoy proponiendo como docente para mis estudiantes, ¿ok? Entonces, esta parte es muy importante, ¿ok? Les había dicho en la anterior clase que es importante que nosotros podamos integrar esta parte tecnológica a nuestro plan de clase, ¿sí? Entonces, Bebé, dígame. te aviso de pronto, creo que se va a colapsar internet. Está lloviendo aquí en la Amazonía, pero continúen clases hasta que se colapse. Ok, está bien, muchas gracias. Voy a ir un poquito más rápido entonces para que por lo menos la clase quede grabada y la puedan revisar otra vez, ¿ya? Vamos con el enfoque de desarrollos de competencias, ¿sí? Estamos en pleno siglo XXI, en donde, bueno, pues las competencias como el pensamiento crítico y la comunicación son importantes, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pide a nosotros el currículo? El Ministerio de Educación, todo como docentes, fomentar el pensamiento crítico, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Que, bueno, pues ahora decimos que con la tecnología mis estudiantes
ya como tienen todo, entonces ya no desarrollamos la capacidad de analizar. Entonces, ese es algo en contra, ¿sí? Yo tengo que fomentar esa parte de mis estudiantes, no por el hecho de que tengan toda la teoría, todo el contenido en internet, significa que ya no tengo que hacer ningún análisis, sino que al contrario, tengo que fomentar esa parte para que mis estudiantes puedan desenvolver y tengan la capacidad de analizar situaciones y resolver problemas, ¿sí? Esto se lleva a cabo con la aplicación práctica, ¿sí? Yo como docente debo diseñar actividades que permitan que los estudiantes puedan, ¿sí? Aprender, pueda acercarles yo a la realidad en la que mis estudiantes se desenvuelven, ¿sí? Entonces es importante estructurar esos contextos reales, estructurar esas actividades acercadas a la realidad para que mi estudiante pueda aprender de esa forma, ¿sí? Y cuando, bueno, pues él ya esté literalmente en su entorno, sepa que, bueno, pues cuando sucede esto, yo puedo hacer esto, cuando pasa esto, puedo hacer esta otra cosa, ¿sí? Lo que decíamos, el ejemplo de las plantas medicinales que hablábamos en la anterior clase, ¿recuerdan? Si yo acerco a mi estudiante a la realidad, bueno, pues a mí que me da cuando me duele la barriguita, cuando estoy, no sé, cuando me duele la cabeza, cuando me golpeo, cuando tengo un raspón, qué plantas me pone o qué es lo que hace, ¿sí? Entonces, eso es aplicación a la práctica, ¿ok? ¿Y cómo yo compruebo todos estos conocimientos? Con evaluación auténtica, ¿sí? Habíamos dicho que evaluar no significa dar una hoja impresa preguntas y yo calificar y bueno, si se sacó 0 es porque no sabe y si se sacó 10 es porque sí sabe. No, al contrario, tengo que valorar el desempeño de mis estudiantes en toda la clase porque yo como docente sé, bueno, pues es que mi estudiante sí trabaja, mi estudiante sí hace, mi estudiante colabora, ¿sí? Mi estudiante está pendiente, alza la mano, ¿sí? Participa. Entonces, eso es parte de la evaluación y parte de que yo como docente valore ese desempeño de mis estudiantes. Entonces, no nos tenemos en que la evaluación, bueno, pues tiene que ser escrita, tiene que ser puntuada y si sacó 0, no sabe, si sacó 5, tampoco, si se sacó 7, más o menos, si se sacó 10, bueno, excelente, perfecto, ese estudiante sí sabe, no. Tratemos de que nosotros autenticar esa evaluación y valorar el desempeño de nuestros estudiantes también, ¿ok? Por lo tanto, la personalización del aprendizaje en nuestros estudiantes y dentro del currículo debe ser importante también, ¿sí? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Obviamente diagnosticar, ¿no es cierto? Decía, bueno, pues tengo un grupo de 50 estudiantes y hay uno que siempre, me invento, que no escribe tan rápido, o tal vez que le cueste en la lectura, o tal vez que se le cruzan las letras, se le cruzan los números, ¿sí? Entonces, yo tengo que identificar las necesidades de mis estudiantes para adaptar la metodología correcta para ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Rutas personalizadas. ¿Qué significa esto? Adaptar las fortalezas, las metas que tengo yo como docente para mi estudiante y centrarme en aquellos que necesitan mi ayuda, ¿sí? Entonces, el primer día de clases, yo con una actividad ya puedo saber quién tiene algún problema, quién tiene alguna condición diferente, quién tiene una discapacidad, a quién le cuesta leer, a quién le cuesta escribir. Yo ya sé eso como docente. Por lo tanto, en el transcurso del año voy preparando rutas personalizadas para mejorar en esas falencias que tiene mi estudiante, ¿ok? Y progresivamente hago la retroalimentación continua. ¿Qué hago? Mejoro el proceso de enseñanza-aprendizaje con ayuda de los recursos, ¿sí? Según las necesidades que presente cada uno de ellos, que es súper importante. Entonces, yo siempre tengo que estar en una evaluación continua con mis estudiantes porque no puedo dejar de lado, ¿sí? Si mi estudiante en matemáticas no aprendió a sumar de 2 cifras, si él no aprendió, yo no puedo decir, bueno, pues qué pena, tengo que continuar. No, ok, continúo mi contenido con los demás estudiantes, pero refuerzo esa parte en mi estudiante que le está costando aprender. No puedo dejarle decir, bueno, tú sabrás cómo aprendes, tú sabrás lo que haces. No, es mi responsabilidad como docente retroalimentar continuamente esa parte en mis estudiantes, ese contenido en mis estudiantes. Entonces, es importante esa situación, ¿ok? Y estos 4 elementos que ustedes ven aquí son importantes. Tengo yo que como docente analizar cada una de estas y en función a esto elaborar mi planificación y centrarme más en la parte del currículo, ¿sí? Conexiones significativas, ¿sí? Tengo que integrar las áreas del conocimiento para abordar los problemas complejos de manera holística. ¿Qué significa esto? Bueno, pues acercados a la realidad, ¿sí?
O sea, no puedo decir, esto pasa aquí porque tal vez no sucede y solo pasa en otro país o en otra ciudad o en otra circunstancia. Entonces, tengo yo que saber y planificar qué tipos de ejemplos les doy a mis estudiantes, qué tipos de ejemplos yo quiero que ellos apliquen a su vida, ¿sí? Y obviamente con el contenido que yo estoy viendo, ¿ok? Por lo tanto, cada una de las actividades y los proyectos que yo genere en mis estudiantes deben ser relevantes para la vida, es decir, debe permitir que les acerque a mis estudiantes a un contexto de la realidad. Yo decir, bueno, pues en algún momento ustedes se van a encontrar en esta situación y esto es lo que pueden hacer, o van a tener esta situación y para esto les va a servir. La pregunta más común que dicen los estudiantes, pero es que a mí ¿para qué me sirven las matemáticas? ¿Sí? O sea, ¿yo para qué? ¿Para qué aprendo que binomios, que polinomios, que no sé qué, que la suma, la resta, la división de dos cifras y ahora ya hay la calculadora? A ver, y yo, profe, ¿para qué necesito? Porque les van a salir con preguntas así, si la calculadora ya me resuelve todo, entonces ¿yo para qué tengo que hacer manualmente? ¿Sí? Si ya todo está tecnificado, si ya todo está fácil de hacer, ¿yo para qué necesito eso? Entonces ahí es usted, bueno, mira, cuando tú vas a la tienda y compras algo, entonces es lo que necesitas. Ahora si tú tienes esto y quieres dividir para tanto, ¿cómo lo haces? Entonces voy haciendo ejercicios que hagan que mis estudiantes se acerquen a la realidad y puedan aplicar esos conocimientos, ¿ok? Eso es parte muy importante de la aplicación o de la evaluación que yo quiero hacer en mis estudiantes, ¿sí? Esto genera en mi estudiante y en mí también un pensamiento integrador, es decir, conectar con los conocimientos y saber transferir los conocimientos. ¿Qué significa? Ok, capacidad de mis estudiantes para entender lo que yo les estoy diciendo y para que ellos puedan explicar a otros, ¿sí? Porque no sé si alguna vez a ustedes les pasó de estudiantes o si es que ya están en las prácticas o si ya están ejerciendo, entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Son 50 estudiantes, pero Juanito sabe muy bien las matemáticas, entonces él explica a María que le cuesta mucho aprender. Eso es transferir los conocimientos. ¿Sí? Entonces, mi estudiante está en capacidad de ayudar, de colaborar, de transferir ese conocimiento al estudiante que más lo necesita. Entonces, ahí genero un pensamiento integrador, un pensamiento colaborativo que conecte a mis estudiantes y que sepan que ayudar a las otras personas está bien, a los otros compañeros está correcto, ¿sí? Importante, yo como docente tengo que saber que no trabajo solo. ¿Sí? O sea, no estoy sola, tengo compañeros, tengo un equipo de las diferentes áreas, así no sea de la materia que yo doy. Si yo doy matemáticas, no me tengo que llevar o no tengo que hablar con la de lenguaje ni con la de naturales, no. Todo se integra. Porque, a ver, si yo en matemáticas les digo, a ver, lea este problema, pero ¿y qué pasa que no sabe leer? ¿Qué pasa si se traba? ¿Qué pasa si no conoce el sonido de las letras, que está leyendo mal? Ah, tengo que hablar con la profesora de lenguaje y decirle, oiga, ¿sabe qué? Esta persona, este niño tiene este problema, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos ayudar? Es que necesito para matemáticas. Entonces, miren cómo cada una de las materias se integran, ¿sí? Se integran, se colaboran para poder ayudar a la persona importante, en este caso, que es nuestro estudiante, ¿sí? Y como parte final tenemos la evaluación y mejora continua del currículum. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo siempre tengo que analizar la información sobre el desempeño de los estudiantes y la efectividad del currículo, es decir, la efectividad de mi metodología, de mi plan de clase, de lo que yo estoy preparando como docente. ¿Está sirviendo de verdad? ¿Está en realidad esta clase, estos elementos, esta metodología, estos recursos me están sirviendo con mis estudiantes? Tal vez tengo que cambiar, tal vez, no sé, tengo que ser más activo, más dinámico, más práctico. Entonces, ahí está el análisis que yo tengo que hacer después de cada clase, ¿sí? Obtener la retroalimentación de aportes de estudiantes, docentes, identificar áreas de mejora, claro que sí, usted sabe que para eso nos sirve la evaluación continua, para yo saber si mis estudiantes están captando bien el contenido que les estoy dando y al final nos dividen evaluaciones sumativas y formativas que me permiten controlar esa parte también. Entonces, antes de que la evaluación sumativa me saque una mala nota, entonces yo ya sé que en el progreso hay que darle una retroalimentación, hay que centrarnos en un tema en específico para que puedas, ¿sí? Entonces, ahí está, importante, ¿ok? Y es importante que yo como docente también pueda implementar cambios, que yo también pueda garantizar una mejora del currículo, que yo también pueda garantizar una innovación en mis clases, que yo pueda mejorar esa parte,
¿sí? Es importante, no nos quedemos con, es que a mí me daban clases así y mi profesor era así y funcionó, ok, sí, tal vez funcionó, pero ¿por qué no podemos integrar otras cosas más para mejorar el contenido, para mejorar la participación activa, el pensamiento crítico, todo eso en mis estudiantes? Entonces, es un reto muy grande para nosotros el poder integrar. Entonces, miren, todos estos elementos que hemos visto ahora me ayudan a mí para hacer mi objetivo más claro, para hacer mi contenido obviamente más actualizado, para hacer mi metodología más completa y la evaluación, ¿sí? Más original, ¿ok? No centrarme en una hoja, en un papel, no centrarme en lo mismo que hacen que hicieron mis profesores, copien el pizarrón, copien el cuaderno y la tarea ya está, sino ir un poquito más allá. Miren, todo esto que vimos ahora, la perspectiva del currículo desde otra situación, desde otro punto de vista es importante porque todo esto que acabamos de ver incluye la tecnología, incluye la parte importante de tecnología. Entonces yo puedo mejorar mi situación, yo puedo mejorar mis clases, puedo ser más interactiva, más activa y mis estudiantes se van a sentir bien también. Entonces es importante realizar esta situación, ¿ok? Entonces, hasta aquí. Voy a cortar esto de la planificación, de las diapositivas, y ahora sí vamos con las preguntas, ¿ok? Entonces, pregúnteme usted todo lo que no entendió, profe, ¿cómo puedo hacer esto? A ver, pregúnteme todo acerca de la clase del día de hoy, ¿ok? Si algo no le quedó claro, diga, profe, vuélvame a explicar esta parte que está un poquito confusa, entonces yo le voy a ir explicando, ¿ok? Entonces, a ver, vamos, preguntas, ¿todo quedó claro? Todo está difícil, está complicado, esta clase está un poquito más difícil que la anterior, ¿qué? Recuerde que para estas clases de aquí en adelante usted siempre debe tener en mente que los 4 elementos del currículum: objetivos, contenidos, metodología y evaluación, ¿ok? Y todo eso, todo lo que vamos a ir aprendiendo, usted debe incluirlos en su planificación, ¿ok? Porque más adelante, porque ya mismo son casi ya las 6 semanas de clase, entonces usted va a hacer un proyecto pequeño de una planificación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que necesita? Acuérdese que cuál era el corazón de la planificación, la metodología, porque yo ahí activo todo lo que voy a hacer en la clase, ¿sí? Entonces, es importante conocer cada uno de estos elementos para aplicarlos. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, acérquese sin miedo, por favor. ¿Alguien? ¿Alguien parece que estamos dormidos? A ver, si yo digo no, ustedes dicen. Sí. Y si yo digo sí, ustedes dicen. No. Parece que están pero dormidísimos los de atrás, no me están atendiendo, están haciendo otras cosas, no me prestan atención. A ver, si yo digo sí, ustedes dicen. No. ¿Me escucho? ¿Ustedes dicen? Sí. Sí. Si yo digo sí, no, ¿ustedes qué dicen? No, sí. Como que estamos ahí más o menos, flejitos. Bueno, a ver, vamos. Dígame. Hágame preguntas del tema del día de hoy, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico en su cuaderno y voy a hacer que cada uno de ustedes pase a decirme qué fue lo que escribió, porque es importante, porque ya veo que estamos ahí como que nos amanecimos, parece que ayer. Vamos, a ver, preguntas. Si me dice que no hay preguntas, ok, no pasa nada y vamos a la parte práctica. ¿Preguntas? ¿No? Todo bien claro, todo clarísimo, listo. Entonces, saque una hojita, ¿ok? ¿Mande? Eso, y yo voy diciendo y la persona que está adelante puede repetir lo que digo para que escuche lo que está atrás, ¿ok? Para que no se le haga difícil. Dice, muy buenos días. Aquí el tiempo está lluvioso, entonces no se escucha claro. Entonces los compañeros dicen que está un poco voz baja, no se escucha, dice. Ya, bueno, a ver, entonces
No hay ningún problema, ¿ok? La clase, déjenme, la clase aquí quedó grabado, ¿ok? Hasta aquí, hasta yo poder explicarles las actividades que tienen que hacer para que no haya el problema de conexión y que no sea difícil el escucharme, ¿ok? Listo, a ver, denme un segundo. Bueno, bueno.